Les bendigo a todos aquí, Pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Bendiciones a todos. Vamos así a estar mirando en el día de hoy la lectura titulada Siervos en Tito, capítulo 1. Bendiciones. Aleluya para todos en este momento, Padre mi Dios. Venimos delante de tu presencia, reconociendo, Padre, que eres el único, que eres el camino, la verdad y la vida, y que fuera de ti, Señor, no hay nada, no hay nadie. Padre, que a través de ti podemos alcanzar la misericordia. Padre, que tu gracia es tanta hacia nosotros que estás dispuesto, Señor, a encontrarnos tal y donde estamos. Y asimismo, Padre, ministrar en una manera, Señor, para lidiar con la necesidad. Habla en nuestras vidas a través de esta lectura, de esta reflexión, y que todo lo que se hable sea para edificación. En el nombre de Jesús lo pedimos, mi Cristo. Amén y amén. Entonces podemos ver, hermano, en la palabra de Dios que Tito, el libro de Tito, Tito vivía en Creta, la isla más grande del Mediterráneo, y él trabajó entre gente cuya reputación se contaba literalmente entre las peores del mundo. Pablo había dejado a Tito para supervisar el crecimiento de la iglesia local y ahora le escribe para animarlo en esa difícil tarea, para poder promover sana enseñanza y eliminar las falsas doctrinas que estaban surgiendo. Entonces se le dice a Tito que nombre y entrene líderes espirituales como ancianos. Esta corta carta de Pablo es un resumen de doctrina cristiana que enfatiza la vida santa y anima a todos a vivir dignos del Evangelio. El libro está dividido capítulo uno del capítulo 1:1 hasta el 1:9 en ancianos designados, luego el capítulo 1:10 hasta el 1:16, herejía descrita, que son los deberes de los líderes de la iglesia. Luego el capítulo 2:1 hasta el 2:15, buenas obras demandadas. Y el capítulo 3:1 hasta el 3:15, herejías denunciadas, que son los deberes de los miembros de la iglesia. Los tópicos principales son siervos, preservación de la verdad, servicio, salvación y el uso de la verdad. El lugar probablemente fue escrita en Corinto, aproximadamente en el año 63 AD, después de Cristo. Tito es un ministro joven. Fue dejado en la isla de Creta por Pablo para comenzar la desafiante labor de organizar los nuevos convertidos en una congregación local. Esta breve epístola de Pablo es, por lo tanto, una guía práctica para aquellos que están involucrados en la administración y organización de la iglesia. Los líderes tienen que ser escogidos a base de un carácter y conducta probados. Los falsos maestros tienen que detectarse rápidamente y ser removidos. Miembros de la iglesia de todas las edades tienen que ser estimulados a vivir vidas dignas del evangelio que ellos proclaman creer. Pablo comparte pautas para jóvenes y viejos hombres y mujeres, líderes y laicos. Todos deben de demostrar la realidad de su fe. Para los que creen, procuren ocuparse a sí mismos en buenas obras, como dice el libro de el capítulo número 3 de Tito, versículo 8. Así que el propósito esencial del libro de Tito era asesorar a Tito en su responsabilidad de supervisar las iglesias en la isla de Creta. El autor es Pablo, como dijimos, y el destinatario es Tito, que es un griego convertido probablemente por Pablo. Había llegado a ser un representante especial de Pablo en la isla de Creta y todos los creyentes también en todas partes, ya que esta palabra podía ser edificante para sus vidas también. Entonces, esta escritura fue escrita alrededor del mismo tiempo que fue escrita Primera de Timoteo, probablemente desde Macedonia, cuando Pablo viajó entre su primer y segundo viaje, entre su primer y segundo encarcelamiento, cuando estuvo encarcelado a sí mismo por los romanos. Pablo envió a Tito a organizar y supervisar las iglesias en Creta y esta carta le dice cómo cumplir con su labor. El versículo clave se encuentra en Tito capítulo 1 versículo 5 donde dice, por esta causa te dejé en la isla de Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Personas claves tenemos a Pablo y también tenemos a Tito. Lugares claves tenemos a Creta y Nicópolis. Características particulares, pues Tito es muy similar a Primera de Timoteo con sus instrucciones a los líderes de la iglesia. El bosquejo nos muestra que el capítulo 1 se enfoca en el liderazgo en la iglesia. La segunda sección, la manera recta de vivir en la iglesia. Y la tercera, la manera recta de vivir en la sociedad.
También otros temas que vemos en este libro es una buena vida, el carácter, relaciones en la iglesia y también lo que es la ciudadanía. Pablo escribió esta carta en el lapso entre su primera y segunda prisión en Roma. Antes escribió segunda de Timoteo para asesorar a Tito en su labor con las iglesias en la isla de Creta. Pablo había visitado Creta con Tito y lo dejó allí para ministrar, como dice el capítulo 1, versículo 5. Creta fue un centro de entrenamiento para los soldados romanos, por lo tanto, hubo una considerable influencia pagana en esta isla pequeña. Por esta razón, la iglesia en Creta necesitó un liderazgo sólido. En una frase corta, Pablo nos da una percepción clara de su razón para vivir. Se llama a sí mismo un siervo o esclavo de Dios. Esto es uno que está dedicado a obedecer a Dios. Esta obediencia lo condujo a usar su vida para predicar el mensaje de Cristo. Pablo se autotitulaba apóstol, aunque no había sido uno de los primeros 12. Dios lo comisionó para llevar las buenas nuevas a los gentiles, como dice Hechos capítulo 9 del 1 al 16, que son los detalles de su llamado. La palabra apóstol significa enviado, escogido de Dios, se refiere a la elección de Dios por su pueblo, que es la iglesia. Aparentemente la mentira era algo muy común en Creta, como dice el capítulo 1:12. Pablo deja en claro al comenzar de que Dios no miente. El fundamento de nuestra fe es confiar en la persona de Dios porque Él es verdad. Él es la fuente de toda verdad y no puede mentir. Creer en Él nos conduce a la piedad, un estilo de vida honorable. Dios es llamado nuestro Salvador, tal como sucedió con Jesucristo. Dios se refiere al Padre. Jesús cumplió con la obra de salvación al morir por nuestros pecados y por tanto es nuestro Salvador. Y Dios planeó asimismo la obra de salvación y el perdón de nuestros pecados. Tanto el Padre como el Hijo actuaron para salvarnos de nuestros pecados. En el capítulo 1, versículo 4, vemos que Tito, un griego, fue uno de los colaboradores de Pablo en el que más confió y del que más dependió. Pablo envió a Tito a Corintio en varias ocasiones, en varias misiones especiales para ayudar a la iglesia en sus problemas, como dice 2 de Corintios 7:8. Pablo y Tito también viajaron juntos a Jerusalén, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 3, y a Creta capítulo 1, versículo 5. Pablo dejó a Tito allí para que guiara en su desarrollo a las nuevas iglesias sobre la isla. Creta, una pequeña isla en el mar Mediterráneo, tiene una población numerosa de judíos. Las iglesias allí probablemente fueron fundadas por judíos en Creta. El trabajo que faltaba era establecer una correcta enseñanza y establecer ancianos en cada ciudad. Pablo había elegido ancianos en varias iglesias, como dice Hechos capítulo 14, versículo 23. Él no podía permanecer en cada una de ellas, pero conocía que estas nuevas iglesias necesitaban un sólido liderazgo espiritual. Estos hombres guiaron las iglesias enseñando la sana doctrina, ayudaron a los creyentes a madurar espiritualmente y los equiparon para vivir por Jesús a pesar de la oposición. El capítulo 1, versículos 5 al 9 nos muestra que Pablo describe brevemente las cualidades que un anciano debiera tener. Él había dado las instrucciones similares a Timoteo para que las aplicara en la iglesia de Éfeso. Note que gran parte de las cualidades tienen que ver con el carácter de los ancianos, no tienen que ver con su conocimiento ni tampoco con su habilidad. La forma de vida de una persona y sus relaciones es una ventana abierta para ver su carácter. Considere estas cualidades a medida de que usted evalúa a una persona para una posición de liderazgo. Si bien es cierto que es importante tener un anciano o un pastor que pueda predicar con efectividad la palabra de Dios, es aún mucho más importante tener a uno que pueda vivir la palabra de Dios y ser un ejemplo para que otros lo puedan seguir. El capítulo 1:10, los de la circuncisión, eran los judaizantes. Estos eran los judíos que enseñaban que los gentiles debían obedecer todas las leyes judías antes de poder llegar a ser cristianos. Esto confundió a muchos nuevos cristianos. Pablo tuvo que escribir cartas y varias iglesias para ayudarles a entender que los creyentes gentiles no tenían que ser judíos primero a fin de ser cristianos. Dios acepta a cualquiera que viene a Él en fe. Como dice Romanos 1:17 y Gálatas 3 del 2 al 7, aunque el Concilio de Jerusalén había lidiado con estos asuntos, los judíos devotos que rechazaron creer en Jesús trataban de causar problemas en las iglesias cristianas. Pablo advierte a Tito
que debía de velar por causa de aquellos que enseñaban falsas doctrinas y guiaban a otros al error. Algunos falsos maestros simplemente estaban confundidos, exponen sus opiniones equivocadas sin analizarlas a la luz de la Biblia. Otros tienen móviles malignos, pretenden ser cristianos solo porque pueden obtener más dinero, que es una ganancia deshonesta, ocupación adicional o un sentimiento de poder por ser líderes en la iglesia. Jesús y los apóstoles con frecuencia amonestaron en contra de los falsos profetas, como dice Marcos capítulo 12, versículo 32, Marcos capítulo 13, versículo 22, Hechos 20, 29, Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 12 y también Segunda de Pedro 3, del 3 al 7. Podemos ver acá también que en base a lo que nos muestra, sus enseñanzas atacan los fundamentos de la verdad e integridad sobre los cuales la fe cristiana es edificada. Usted puede reconocer los falsos maestros porque ellos, número uno, ponen mayor atención en sí mismo que a Cristo. Número dos, piden que haga usted algo que va a comprometer o diluir su fe. Número tres, pasan por alto la naturaleza divina de Cristo o la inspiración de la Biblia. Número cuatro, exhortan a los creyentes para que tomen decisiones basadas mayormente en el discernimiento humano antes que en la oración y la dirección bíblica. Así que ojo con esto. Pablo se refiere a una línea de un poema de Epiménides, un poeta y filósofo que vivió en Creta 600 años antes. Algunos cretenses habían tenido una mala reputación y eran bien conocidos por ser mentirosos. Pablo usó esta frase similar, que era una frase bastante familiar, para destacar que el ministerio y liderazgo de Tito era muy necesario. Algunas personas ven todo bueno a su alrededor, mientras que otros ven solo lo malo. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que tener cautela porque nuestras almas vienen a ser filtros por medio de los cuales es posible percibir lo bueno y también lo malo. Los puros, aquellos que tienen a Cristo en control de sus vidas, aprenden a ver la bondad, la pureza aún en medio de la maldad, pero los corrompidos e incrédulos encuentran lo malo en todo porque sus mentes y corazones malos pintan de ese color aún lo bueno que ven y también lo que oyen. Muchas personas proclaman conocer a Dios, haber nacido de nuevo. ¿Y cómo podemos saber, hermanos, si nos están diciendo la verdad? No podremos saberlo a ciencia cierta en esta vida, pero un aspecto de sus vidas nos dirá rápidamente lo que ellos valorizan y notaremos si sus vidas se mantienen ordenadas alrededor de las prioridades que están basadas totalmente en el reino celestial. La forma en que vivimos dice mucho acerca de lo que creemos, como dice Primera de Juan 2, del 4 al 6. ¿Qué es lo que la gente sabe acerca de Dios y acerca de su fe al observar su vida? Eso es lo que vamos a poder así mismo ver. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra. Eres bueno y maravilloso y no hay otro como tú. Te agradecemos, Padre, por la enseñanza y por el recuerdo, Señor, que nos das de enfocarnos en ti y no distraernos, Padre, de las cosas que están a nuestros alrededores. Permite, Padre, que podamos asimismo enfocarnos en tu palabra, no permitir que las distracciones de la comunidad, de los que nos rodean, las enseñanzas falsas, Señor, o aquellos que tratan de llevarnos a que meditemos en nuestro intelecto, nos alejen de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.